nombre sobre todo nombre. Vamos a abrir en Primera de Samuel. Primera Samuel en el capítulo 30. Vamos a leer una palabra de Dios. Y que Dios en esta noche nos esté hablando. Vamos a dejarlo al Señor que nos está hablando. Ya nos estuvo hablando a través de la pastora, a través de los cánticos, a través de la oración. Pero vamos a leer Primera Samuel, capítulo 30, verso 1, 31 de Primera Samuel. Dice la maravillosa palabra de Dios: cuando David y sus hombres vinieron a Siclá al tercer día, los de Amalek habían invadido el Neguev y a Siclá, y habían asolado la ciudad, y habían prendido fuego, y se habían llevado cautivo a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado a seguir su camino. Vino pues David con lo suyo a la ciudad, y aquí que estaba quemada, sus mujeres, sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron, hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ainoam Jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal del Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerque el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo: síguelo, porque ciertamente los alcanzará, y de cierto librarás a los cautivos. Los cautivos serán libres para la gloria de Dios. Que esta palabra se haga eco en este lugar, que se haga realidad, Padre, en el nombre de Jesús. Envía el espíritu de libertad, el espíritu que rompe todo cautiverio, el espíritu de restauración. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Que este lugar sea lleno de la gloria de Dios. Y que solo el bendito Espíritu Santo nos esté hablando la palabra de Dios, nos esté enseñando la hermosa palabra de Dios. Espíritu de Dios, háblanos. Te lo rogamos en el precioso nombre de Jesús. Y a su nombre, gloria a Dios. Bueno, cuando llegamos al capítulo 30, vemos un caos. Pero la Biblia dice, usted lo puede leer, márquelo si quiere, en el capítulo 27. David está pasando un caos muy tremendo. Dice la Biblia que Saúl lo perseguía y lo perseguía y lo perseguía por todos lados para matarlo. Y en el capítulo 27, verso 1, dice que dijo David en su corazón: al fin voy a ser muerto por la mano de Saúl. Lo mejor es irme a tierra de los filisteos para que se deje de ocupar de mí. Cuando llegamos al capítulo 27 de Primera Samuel, David estaba viviendo una depresión.
una depresión muy fuerte en su vida por causa de una persecución tan larga, por causa de una circunstancia, por causa de una crisis tan tremendo que su fe se había debilitado. Ya pensó en ese momento que Saúl algún día lo iba a encontrar y lo iba a matar. Ya David no era el muchachito de primera de Samuel capítulo 17 que tenía una fe que no retrocedía, una fe inquebrantable, una fe que iba hacia adelante, una fe que él decía: Jehová que me libró del león y de la garra del oso, también me librará de este filisteo incircunciso. Ya David no mataba más oso ni león, ni mataba gigante. Ya David en el capítulo 27 estaba en una depresión, huyendo, pensando que lo iban a matar. Y dijo: me voy a tierra de los filisteos, me voy al extranjero. Y agarró con los 600 hombres que lo seguían, se fueron a Gat, rey de Aquís, y moró con ellos. Dice la Biblia que moró 1 año y 4 meses. Y dice que David salía con sus hombres y hacía incursiones contra los jesuritas, contra los geseritas y contra los malcitas. Iba, robaba todo el ganado, mataba todo, no dejaba a nadie vivo y volvía a Aquís. Y Aquís le preguntaba: ¿dónde estuviste merodeando hoy? Y él decía: en el Negué de Caleb, en el Negué de Jeramarel o en el Negué. Pero le mentía, querido hermano. Él no estaba peleando en Israel ni matando a nadie, porque el Negué de Judá es Israel, el Negué de Jeramel es también de Israel, todas esas partes. Él estaba merodeando con los jesuritas, los jersitas y los amalecitas que viven desde el sur, la parte sur, hasta Egipto, que son todas tierras árabes, todos gentiles. Él iba a ese lugar, pero se llevaba todo el ganado, mataba todo y no dejaba a nadie con vida, porque él decía: no vayan a hacer cosas, que vayan a Gat y le digan al rey. Y le mentía. Y la Biblia dice que Aquís, rey de Gat, le creía. Y en el capítulo 28, aquí le dijo: ten por cierto que te voy a poner como guarda a mi persona para toda una vida. Ya lo iba a poner como guarda para toda una vida. Y en el capítulo 29 se arma una guerra, querido hermano, los filisteos pasan revista todas sus tropas, porque iban a pelear contra Israel. Y entre las tropas, cuando pasan a pasar revista, estaba Aquís, rey de Gat, con David, sus 600 hombres. Entonces los príncipes de los filisteos dijeron: ¿qué hacen estos hebreos aquí? Bueno, y Aquís le dijo que eso le servía, que hacía mucho tiempo. Y los filisteos dijeron: no, que se vuelvan a su señor, se vuelvan a su lugar donde tú les señalas. No vaya a hacer cosas que en la batalla se nos vuelvan enemigos. Dios, querido hermano, lo libró que vaya a pelear contra el mismo pueblo de Dios, querido hermano. Miren dónde estaba, tremendo, querido hermano. Porque esa batalla fue tremendo. En el capítulo 31 usted lo puede leer, donde muere Saúl, donde muere Jonatán, donde muere Malquisúa, donde muere Abinadab, los 3 hijos de Saúl, ¿no? Tremendo, querido hermano. Y Dios lo libra. Entonces él se vuelve a Siclag con sus hombres. Hacía días que no estaban, pero dice que cuando llegan a Siclag encuentran que a la ciudad le habían invadido los amalecitas y habían llevado cautivo a todos los niños, las niñas, las mujeres, todo, y se habían robado todo el ganado y le habían prendido fuego a la ciudad
Pero a nadie le han dado muerte si no se lo habían llevado a seguir su camino. Miren qué tremendo. Si usted estudia la Biblia, va a encontrar que los amalecitas eran descendientes de Saúl. Porque si usted estudia la Biblia en Génesis, querido hermano, va a encontrar Esaú, ese que vimos el otro día y que menospreció la primogenitura y la vendió por un plato de lentejas. Esaú se casó con 3 mujeres cananeas. Se casó con una hitita, se casó con una etea y se casó con la hija de Ismael, con una ismaelita, ¿no? Y Esaú tuvo un hijo que se llamó Elifaz, que fue el primogénito. Y en el capítulo 36, verso 27, usted lo puede leer, 26, dice la Biblia que Timna, concubina de Elifaz, le dio a luz a Amalek. Y dice que Amalek era el hijo de Esaú. Vendría a ser Amalek el nieto de Esaú. Y esos amalecitas fueron siempre un pueblo enemigo acérrimo de Israel continuamente, querido hermano. Si usted estudia en el capítulo 17 del libro de eso, va a encontrar cuando Israel venía de Egipto caminando, fue la primera guerra que tuvo Israel, fue con Amalek. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Que Amalek los atacó por la retaguardia, la parte de atrás, donde venían los ancianos, donde venían los niños, donde venían los débiles, los cansados, por esa parte débil, por ahí los atacó. Porque la Biblia dice que eran pueblos que andaban merodeando. ¿Qué significa merodear? Ellos observaban, cuando no había nadie, ahí se metían. Por eso fueron a Siclá, miraron, no había ningún hombre, nadie que vigilara, no había ningún hombre de guerra. Y como estaban las mujeres, los niños, entraron, invadieron. ¿No? Esos amalecitas van a ser los espíritus de hoy, que andan mirando, cuando la casa está sola, entre la de evadir. Vienen a ser esos mismos espíritus, querido hermano, ¿no? Y querido hermano, por eso tenemos que guardar nuestra familia en oración, pedirle a Dios que nos cubra nuestro hogar, que nos llene del Espíritu Santo, cubrirnos con oración para la gloria de Dios, porque podemos, querido hermano, darse cuenta que David estaba luchando, peleando a favor de Gad, estaba luchando a favor de los filisteos, pero había descuidado su familia. Tremendo. Escuché un testimonio del predicador más famoso de América, ¿vio? Tan famoso era que cada vez que un presidente asumía a los Estados Unidos, él iba y predicaba en una Casa Blanca. Y este predicador se la pasaba predicando en Inglaterra, en Francia, en todo el planeta Tierra. Y cuando vino a River, llenó el estadio, no cabía la gente. Pero los hijos se quedaron sin padre, mi hermano. Casi todos tuvieron adicción, mi hermano. Tremendo. Y hubo hijos que no querían saber nada de Dios, ¿no? Eran los hijos del predicador más famoso de los Estados Unidos, ¿no? Pero se quedaron sin padre, se quedaron solos. Y claro, es un precio que pagó ese hombre, yo no lo critico, pero le quiero decir que está bien, podemos servir a Dios, pero también tenemos que cuidar a nuestra familia. Dios nos manda que cuidemos a nuestra familia, cuidemos a nuestros hijos. ¡Aleluya! Y esto le estaba pasando a David y a todos sus hombres. Cuando llegan, se encuentran con una desolación tremenda. No estaban sus hijos, sus hijas, no estaban sus esposas. Se habían llevado todos los animales y las casitas que tenían habían prendido fuego. Una desolación tremenda. Dese cuenta que David venía pasando un momento muy tremendo donde su fe se había debilitado. No lo juzgo porque esto le puede pasar a cualquiera, ¿no? Estamos mirando la Biblia simplemente, ¿no? Para que no nos pase a nosotros, querido hermano.
Y le viene a pasar esto. Y dice la Biblia que lloraron hasta que le faltaron la fuerza. Él con todos los hombres de guerra, con los 600 hombres, todos se pusieron a llorar hasta que le faltó la fuerza. Bueno, usted estudia la Biblia, siempre hombres y mujeres lloraron a través de la Biblia. Cuando murió Moisés, lloraron como 40 días. En un momento dado Dios le habló a Josué: mi siervo Moisés ha muerto, ahora levántate. Ya lloraste bastante. Está bien, tenemos que llorar en la presencia de Dios, porque cuando lloramos salen las cargas, las angustias, los problemas. Le entregamos todo al Señor. Pero no podemos vivir llorando tampoco, tenemos que buscar una solución, ¿no? La solución. Jesús también lloró. El libro hebreo dice que Jesús en los días de su carne hacía ruegos y lloraba con gran clamor delante de Dios y con lágrimas, pidiéndole que lo librara de la muerte a Jesús, ¿no? Dice que fue oído a causa de un temor reverente. Jesús también lloró. Muchos siervos de Dios, usted estudia toda la Biblia. Saúl, cuando fue desechado, Samuel también lo lloraba. Y Dios lo reprendió a Samuel y dijo: ¿hasta cuándo vas a llorar a Saúl habiéndolo yo desechado? Y sí, bueno, ya listo, ya está, ¿no? Seguir con la tristeza es mala, ¿no? Porque la tristeza llega un momento cuando viene un problema que podés tristecer, pero no siga con esa tristeza, porque esa tristeza enferma los huesos, enferma el espíritu, porque nosotros fuimos llamados a tener un espíritu de adoración, un espíritu de alegría. Y bueno, dice que el pueblo habló, dice que David se angustió más todavía, porque el pueblo habló de apedrearlo. Claro, empezaron a sacar cuenta, no estábamos con defendiendo allá, y la ciudad estaba sola, y vinieron y se llevaron cautivo a todos, este es el culpable. Empezaron a querer apedrearlo a David, querido hermano. Pero la Biblia dice que David hizo algo que nosotros todos tenemos que hacer. Dice: más David se fortaleció en Jehová, su Dios. Comenzó nuevamente, como cuando era joven, que cantaba ahí en el desierto: Jehová mi pastor, nada me faltará. Y empezó a buscar a Dios, se volvió al Dios de sus padres, aleluya. Dice: más David se fortaleció en Jehová, su Dios. Porque si estás débil, querido hermano, Satanás te come un bocado. Pero si te fortaleces, cambia la cosa. Si estás débil en la guerra, Satanás te gana por bocado. Pero si te fortaleces Dios, tú lo bloqueas a él. Y a su nombre, aleluya. Así que posiblemente empezó a clamar, a orar, a buscar al Señor. Y bueno, la Biblia habla, querido hermano, en el Salmo 27, verso 1, y el mismo Salmo de David: Jehová es mi luz y mi salvación. Jehová es la fortaleza de mi vida. Él mismo dijo que Jehová era la fortaleza de su vida. Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. ¡Aleluya! Así que él mismo declaró que Dios es la fortaleza. El Salmo 28, 8 dice: Jehová la fortaleza de su pueblo y el refugio de salvación de su ungido. Aleluya. Salmo 46, verso 1 dice: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Y sigue diciendo usted: aunque la tierra tiemble, tenemos que confiar. Usted sabe que la tierra va a temblar, está escrito, no sé si irán a tirar bombas nucleares, pero la tierra va a temblar, está escrito en la Biblia, está en Isaías y en Malaquías, que la tierra se va a tambalear como un borracho y va a temblar.
Esos terremotos que están pasando ahora, de 7, de 12, los más grandes son porotos a lo que se viene, querido hermano. Todo el planeta Tierra completo va a temblar. Es tremendo lo que se viene, querido hermano. Pero la Biblia nos exhorta a nosotros de todo lo que se viene, aunque la tierra tiemble, tenemos que confiar. Cuando empieza a temblar, tírese el rodillo y confíe en Dios. A mí no me va a pasar nada. A mí no me va a pasar. Aunque tiren bombas nucleares, tiren lo que tiren, el Señor va a cambiar ese humo venenoso en aire fresco, en oxígeno bueno para mi vida. ¡Aleluya! Seremos guardados por el poder de Dios. Dice que somos guardados por el poder de Dios, querido hermano. Así que tenemos que confiar, querido hermano. Isaías 26, verso 4 dice: confía en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. ¿Cómo tenemos que confiar en Dios? Perpetuamente. ¿Por qué? Porque en Jehová el Señor está la fortaleza de todos los siglos. ¡Aleluya! ¡Qué hermoso, mi hermano! Tenemos que confiar, querido hermano, y fortalecernos para todo lo que se viene en la tierra. El apóstol Pablo le recomienda en el capítulo 6, verso 10: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Para qué? Después sigue diciendo: para contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra demonios, contra huestes, maldades en las regiones celestes. Y habiendo acabado todo, estar firme, dice. ¡Aleluya! Así que el primer paso que dio David fue fortalecerse en Dios. Y después que se fortaleció en Dios, le rogó al sacerdote, fue al sacerdote, al hombre de Dios. Ahí David empieza a volver a Dios de todo corazón. Se empieza a alinear nuevamente, ¿vio? Porque había estado 1 año y 4 meses en la tierra mintiendo, ¿no? Y se cuenta que ya la Biblia dice que David, el corazón de David era como el corazón de Dios. Pero cuando estuvo en la tierra de los filisteos no fue en ningún momento el corazón como de Dios, ¿no? Se había ido, cuando se fue a los filisteos, significa que se había ido al mundo, eso representa. Y ahí mentía, pecaba, había una vida natural. Pero ahora David reflexiona y se empieza a fortalecer en Dios. Y llama al sacerdote. Recurre al varón de Dios de aquel entonces era un sacerdote levita. Hoy en día, ¿quién es el varón de Dios? El siervo de Dios, la iglesia evangélica. Ese es el varón de Dios hoy en día. ¡Gloria a Dios! Dice: te ruego que me acerque el fuego, ¿no? El efod, querido hermano, era una pieza religiosa que usaba el sumo sacerdote. Era una prenda muy delicada, querido hermano, que era hecha con hilos de oro, azul, púrpura, carmesí, dice la Biblia, escarlata y lino torcido. Y tenía 2 hombreras, una en cada lado, y tenía 2 piedras de ónice. Y en las piedras de ónice estaban grabados los 12 nombres de las tribus de Israel. Y él entraba a la presencia de Dios con ese fuego, y ahí intercedía por Israel, intercedía por alguna palabra, intercedía por alguna guía. Él llevando los 12 nombres en ese fuego de la tribu de Israel, era el representante del pueblo ante Dios. Eso significa el fuego. Era algo para interceder, era una pieza, como después más tarde también estuvo en Urim y en Tumim, que usaban los sacerdotes para interceder, para consultar a Dios. Y David quería nuevamente hablar con Dios.
Por eso le pidió la pieza más sagrada que tenía el sacerdote, que se acercara con esa pieza, que pusiera al lado de él, que quería interceder, ¿no? Y ahí se puso a interceder, y David le preguntó a Dios: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y Dios le respondió: síguelo, porque sin duda los alcanzarás y librarás a los cautivos. ¡Aleluya! Miren qué lindo, ya David se había fortalecido en Dios, había volvido a Dios, aleluya, porque la Biblia dice que no nos tenemos que alejar de la fe, que no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. David se había vuelto a Dios, porque la Biblia, Pablo dice: habiendo comenzado por el Espíritu, vas a acabar por la carne. No hace una reflexión. Y en Corintios, Pablo le exhorta: examinaos a vosotros mismos, si estáis en Dios, si estáis en la fe, dice. No os conocéis a vosotros mismos. Pablo manda a la iglesia que hagan siempre una tomografía espiritual por dentro, a ver si están en la fe, o si han decaído, o si han menguado. Y David había menguado, pero se fortaleció en Dios, le pidió perdón nuevamente a Dios, comenzó a clamar a Dios, y Dios le respondió. Porque la Biblia dice que si lo buscamos, lo encontramos. Y si lo buscamos de todo corazón, me hallaréis, dice. Y me buscaréis y me encontraréis, porque me buscaréis de todo corazón. Aleluya. ¿Sabe lo que significa ese error de David? ¿Sabe lo que significa? Que todos tenemos errores. Eso significa. Que toda la humanidad tiene errores, pero si nos volvemos a Dios, que todos pasamos partes oscuras en la vida, que batallamos cosas tremendas hay veces, porque David venía pasando una prueba tremenda, muy larga, y se había debilitado. Pero ese día, cuando él se vuelve a Dios, lo encuentra nuevamente. Porque Dios es fiel, la Biblia dice. Si nosotros permanecemos infieles, Él permanece fiel. Él no se puede negar a sí mismo. Él está siempre ahí. Y no está para acusarnos. Cuando nos volvemos a Dios, Él nos levanta. Como el hijo pródigo volvió todo harapiento, pero el Padre amoroso lo abrazó. Ese Padre amoroso, símbolo de Dios, y lo vistió nuevamente y dijo: comamos y hagamos fiesta, este es mi hijo, estaba muerto y ha revivido. Y comenzaron las fiestas. Y ese es el Dios que tú tienes, el Dios verdadero, que no está para apuntarnos, que no está para destruirnos, que está para ayudarnos. Porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¡Aleluya! Y en esta noche nos dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Y se fortaleció nuevamente. Y le preguntó a Dios: ¿lo podré alcanzar? Y Dios le dijo: sí, los va a alcanzar. Va a recuperar a los cautivos. Y salió David con sus 600 hombres rumbo a la victoria. Ya no era el mismo David, decaído salió. Cuando llegan al arroyo Sison, dice que no pudieron bandear, 200 se quedaron y él siguió con 400. Sigue más adelante y encontré a un hombre egipciano tirado en el suelo en el campo, dice la Biblia, que hacía 3 días y 3 noches que no comía, porque su amo lo había dejado, estaba ahí como muerto, ¿no? Y los soldados lo ven y se lo traen a David, y David les pregunta, y dice que le dieron primero agua,
le dieron pan, le dieron una masa de higo, unos racimos de pasas de uva, comió, bebió, y dice que volvió su espíritu. Es cuando nosotros venimos aquí, el Señor nos da el higo, las pasas de uva, comemos, y vuelve el espíritu nuevamente. ¡Aleluya! Y David le preguntó, ¿quién eres? ¿De dónde sos? Porque David al mirarlo se dio cuenta que era un esclavo, ¿no? Y él dijo, yo soy un siervo de una amalecita. Pero como estaba enfermo, mi amo me dejó. ¿No? ¿Cómo le pagaban a los siervos en aquel entonces? El siervo le servía y cuando se enfermaba, lo dejaban tirado en el campo, se moría de sed, se moría de hambre y de enfermedad que tenía, y después venían las aves, las rapiñas o las bestias y se lo devoraban. Mire cómo le pagaban a un esclavo. Ahí estaba tirado, pero gracias a Dios que un hombre de Dios lo encontró y le dio de comer y lo resucitó nuevamente. Aleluya. Y le dice, ¿me llevarás a esos hombres? Y el egipciano le dijo, júramelo por Dios, porque lo vio que era un hebreo. Y yo te llevo. Y lo llevó, querido hermano. Sin ese hombre capaz que no sabían dónde estaba, ¿no? Porque él sabía dónde estaba. Dice que lo llevó y dice que estaban los amalecitas ahí desparramados, comiendo, bebiendo y haciendo fiesta, por el gran botín que habían hecho. Esa era la vida de los amalecitas. Entraron a la ciudad, robaban todo lo que agarraban, llevaban las vacas, las ovejas, todo, alcohol, todo, llevaban cautivos y se iban allá en medio del monte, ponían todos los camellos a comer y a beber y a matar vacas, se la pasaban comiendo asado. ¡Qué tremendo! Y haciendo fiestas hasta que se le terminaba. Cuando se le terminaba todo, volvían a robar. Esa es la vida. Siempre hubo gente así. ¿Usted sabía que siempre hubo? Estamos hablando de miles de años atrás, querido hermano. Siempre hubo gente que no laburó, que vivió de la rapiña. Por eso tenemos que orar. Pablo dice que oremos para que Dios nos libre de gente mala, dice Pablo, porque no es la fe de todo. Siempre tenemos que cubrirlo en la fe. Guárdalo, hermano. Yo cada vez que salgo me pongo rodillas y le pido al Señor que me guarde de todo mal. Y todos los días le pido por mi familia que la guarde, y por los hermanos siempre estoy orando, por la iglesia, que nos guarden del mal para la gloria de Dios. ¡Aleluya! Y dice que David vino, los hirió, los persiguió, los mató. Y dice que David recuperó. Y hubo 400 jóvenes, 600 modelos de los malitas que dispararon. Pero David dice que recuperó sus mujeres, sus hijos, todos los soldados, todo el botín, las ovejas, todo. Dice la Biblia, si usted sigue estudiando, ¿ve? Porque es largo el párrafo, que no le faltó cosa grande ni chica. Todo lo recuperó David. ¡Qué bárbaro! Sí, todo el ganado, todo lo recuperó, todo, su esposo, sus hijos, todos los hombres recuperados, todo. Claro que recupera todo. Sí, no le faltó cosa chica ni grande. En Dios, querido hermano, se recupera lo que hemos perdido. Por eso tu capa que me dice, yo perdí la salud, confía en Dios y créele al Señor que la vas a recuperar. ¿Puede ser que estando enfermo? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. No pierdo la fe, no perdamos la fe, porque la Biblia dice que si retrocedemos, ¿qué le pasa a Dios? No agradará a mi alma. No tenemos que retroceder porque a nuestro Padre Celestial no le agrada. Entonces, Señor, ayúdame, dame fe, impartime confianza nuevamente. Yo no quiero retroceder porque yo te quiero agradar, Padre. ¡Ayúdame! En el nombre de Jesús, a través del Espíritu Santo. ¡Aleluya! Y todo lo recuperó. Quizás perdiste la gana de vivir, la felicidad, la paz. Bueno, aquí estamos delante del Señor
para recuperar todo lo que hemos perdido. Vamos a decirle, Señor, te soy sincero, he perdido esto, aquello. Te lo pido que lo puedas recuperar en el nombre de Jesús. Y Dios lo restauró. ¿Qué significa la palabra? ¿Sabes lo que significa la palabra restauración? La palabra restauración significa recuperar lo que hemos perdido, volver algo a lo original. Sí, algo sencillo, ¿no? Todo lo que hemos perdido, recuperarlo nuevamente. Señor, yo quiero tener un cuerpo sano, fuerte, para la gloria de Dios. ¡Woo! Y vamos a recuperarlo en el nombre. Yo lo creo, querido hermano. Yo lo confieso y lo creo y lo batallo. Sigo creyendo de que Dios tiene la última palabra. Siempre Jesús tiene la última palabra. ¡Aleluya! Así que te invito a orar. Santo, santo, santo. Padre querido, hoy renunciamos, todos juntos, renunciamos a todo lo que hemos perdido, Señor, en el nombre de Jesús. Y renunciamos a la poca fe, renunciamos a la falta de confianza y aceptamos tu plan salvador, aceptamos tu plan restaurador. Y confiando en ti en el nombre de Jesús, comienza a mover tu mano poder. Comienza a mover tu mano poder. Esta noche es la noche de recuperar todo lo que hemos perdido. En Dios, el título de este mensaje, volvámonos a Dios, porque en Dios podemos recuperar lo que hemos perdido. Santo, 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 ahora. Ahora, mi hermano, mi hermana, que haya perdido la salud ahora. Toda enfermedad, los cuerpos la ato. Hecho fuera los cuerpos, fuera enfermedad, fuera enfermedad, fuera enfermedad. Toma tu salud, toma tu salud, toma tu salud. Recibe salud por las llagas, Jesús. Recibe sanidad por las llagas, Jesús. Recibimos sanidad por las llagas, Jesús. Recibimos paz, recibe felicidad, recibe gozo. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, ahí está el Señor, dándote lo que perdiste. El Señor te dice, hijo mío, hija mía, yo te devuelvo en esta noche lo que tú perdiste. Tómalo, hijo mío, créelo, en el nombre de Jesús. Sopla Espíritu Santo, Espíritu Santo y fuego, Espíritu Santo y fuego, Espíritu Santo y fuego, quema nuestra vida todo lo malo, toda depresión, fuera depresión, fuera diablo, fuera depresión, fuera espíritu de depresión, fuera espíritu de depresión. Levante la mano y digan, yo recuperaré en el nombre de Jesús lo que he perdido. No solamente eso, Dios me dará lo que Él tiene para mí. Lo creo, lo confieso y lo celebro para la gloria de Dios. Lo tendré, lo recupero en Cristo Jesús. Aleluya.